todos. Les saluda Alida Veloz, coordinadora de marketing de Flyco. Es un gusto contar con todos ustedes para nuestro primer webinar, Cómo ser un buen emprendedor, perteneciente al programa New Generation. En este webinar aprenderás las claves principales para alcanzar el éxito. Para ello tendremos una jornada de 1 hora aproximadamente, donde podrán aprovechar la experiencia de nuestro presidente David Mendoza. ¿Quién mejor que él para compartir su amplia experiencia en los negocios y las claves para ser un emprendedor exitoso? Cabe mencionar que estamos en nuestra plataforma iTalk Video Talk, en donde podrán realizar sus preguntas dando clic en la letra Q. Sin más preámbulo, bienvenido David, adelante. Porque también para mí es una experiencia nueva compartir con ustedes lo que vamos a compartir, que básicamente es, yo creo que más que una clase o un curso o una situación, como dicen, magistral, creo que es una especie de compartir experiencias con ustedes y en lo posible tratar de identificarnos, ¿no? A veces dicen que cuando uno vive algo, no es el único que lo vive, sino que muchas personas tienen la misma experiencia de diferentes maneras y que al identificarse es que cada uno va sacando sus conclusiones. Así que, bueno, vamos adelante. Este es un curso, es el primero, es la primera sesión que vamos a tener de esta idea que le hemos puesto New Generation. La idea consiste en que los participantes, en su mayoría, son hijos de nuestros partners, en nuestros socios de negocios, que son compañías y negocios que nos han acompañado a Permonza a lo largo de estos 23 años de vida que tiene Permonza, y pues los hemos visto crecer, se puede decir. Muchos nacieron y han crecido después de que Permonza fue fundada, y sin embargo sus padres han estado con nosotros desde el principio. Así que qué mejor que ustedes sean los destinatarios de básicamente este resumen de estos 23 años que ha tenido Permonza en el mercado. Creo que una de las claves, creo que la principal, estoy pensando y remontándome cuando yo tenía 18, 19 años y leí esta frase. Probablemente la leí cuando tenía 17, porque me acuerdo que estaba recién empezando el pre en la universidad, que dice: el esfuerzo es lo único que nos pertenece, el resto es de Dios. Me encantó y toda la vida la tuve como una misión en mi vida. Espero, aquí me adelanto un poco entre paréntesis, volvernos a ver y hablar de cómo hacer planes de negocios. Y en los planes de negocios siempre se habla de que una persona o una compañía debe tener una misión. Yo creo que esta frase representa la misión que yo me impuse en mi vida, de que tenía que esforzarme mucho para conseguir mis objetivos, y esa es la otra parte también, objetivos, metas, que también me autoimponía para alcanzar. Y la otra parte, la más importante, diría yo, que es que siempre pensé que los resultados eran de Dios, o son de Dios, no son míos. Lo que yo podía poner era el esfuerzo para alcanzar las cosas. Y dejándole a Dios muchas cosas, era como también yo podía seguir adelante. Esto que voy a decir, con el respeto, la cuestión es que esto sea
respetándonos las ideas de cada uno, ¿no? Puede ser que algunos de los que están escuchándonos en este momento quizás sean ateos o no crean en Dios. Es muy respetable. Pero en todo caso, a donde apunta esta frase, no es tanto, bueno, principalmente los que creen en Dios, a Dios, pero apunta a la espiritualidad, al hecho de que uno en la vida siempre tiene que recurrir a un poder superior para dejarle las cosas que uno no puede. No puede solo que estoy con él. Para señalarme como el camino, ¿no? O sea, como que lo que sucede en la vida, dar Hola, buenas tardes. Por favor, nos indican si ahora ya escuchan mejor. A usted sí. Bueno, disculpen, hubo un pequeño problema técnico. La verdad que no sabría decirles hasta dónde llegué. Espero que haya sido la mejor parte, la que se escuchó, y pues que no haya sido tanto lo que se quedó sin escucharse. En todo caso, yo soy David Mendoza. Para los que no me conocen, por los que veo conectados, conozco a la mayoría. Trabajo como presidente en Permonza, que creo que todos la conocen, que es una distribuidora mayorista de Motorola Inc.,
Motorola Solutions y Grand String, Cambium Networks, Pelco, Avigilon, entre otras marcas de gran prestigio internacional y tecnológico. Trabajo también como gerente de Mendotel, trabajo también para Sion, que es una administradora de fondos y de negocios fiduciarios. Y bueno, también entre otras cosas, también tengo una hacienda que la considero como un hobby, donde tengo sembrado más de 140.000 árboles. El otro día leía que el municipio de Guayaquil había sembrado 1.000 árboles. Y eso era objeto de como una gran obra. Bueno, ahí en la hacienda de nosotros, que es la hacienda de ustedes y están todos invitados, logramos sembrar 130.000 árboles. Esa también es una parte de la misión, ¿no? Que si nosotros, en base a nuestra motivación, en base a lo que ya vamos a hablar, a nuestro emprendimiento, tenemos o alcanzamos nuestras metas, entonces una forma de agradecer también es dar algo para el mundo. En este caso, lo que yo decidí hacer fue hacer un tema ambiental, que ya lo tengo desde hace 23 años, y realmente ha sido también muy gratificante porque ha sido una manera de ver cómo la vida y la naturaleza pueden cambiar. Al principio había solamente pasto para las vacas y ahora hay realmente un verdadero bosque donde hay monos, conejos, ardillas, venados, que no los había antes. O sea, la vida mismo tiene la gran capacidad, la naturaleza y la vida, de regenerarse. Y lo digo porque dentro del camino del emprendimiento nos pueden pasar cosas en que, como se dice, nos podemos caer. Pero como decían antes, caerse también significa que estamos aprendiendo, porque las cosas negativas a veces es donde más se aprende, y que lo importante de un emprendedor es la capacidad que tenga para volverse a levantar. Entonces, ahora quiero pedirles que participen un poco para entrar un poco en materia y me den sus ideas de qué es para ustedes ser un emprendedor. Ahí hemos puesto cuatro alternativas. La idea es que las lean y ustedes escojan una. Ya, ahorita vamos a publicar la... Ah, ya veo que lo están contestando. Bueno, a ver, tenemos cuatro opciones. ¿Qué es ser un emprendedor? ¿Es el que está comprometido con su rutina? ¿Es quien tiene un ingreso fijo? ¿Es el que puede encontrar oportunidades y soluciones de una manera eficiente? ¿Es quien sale de su zona de confort? Bueno, muchas gracias. Veo que la mayoría se ha decantado por la persona que puede encontrar oportunidades y soluciones de una manera eficiente. Y también, en segundo lugar, que me parece muy importante, es esa persona que sale de su zona de confort.
Ahora veamos el concepto que es uno de los que más me gustó, que es el del BBVA, que dice que un emprendedor es efectivamente una persona que puede encontrar oportunidades y soluciones de una manera eficiente, aprende a tomar riesgos inteligentemente y adaptarse fácilmente, que básicamente es la segunda más votada de la pregunta, la persona que sale de su zona de confort. Y efectivamente, o sea, el emprender, yo pienso que es una decisión, efectivamente, de encontrar esas oportunidades. Y esas oportunidades, aquí viene algo también que me gustaría encontrar una identificación con ustedes. A lo largo de la vida se les van a presentar muchas oportunidades. Y es como puertas que se abren. Y esa es la gran diferencia también en cómo pienso ahora y cómo pienso cuando tenía 20 años. Probablemente cuando tenía 20 años, si encontraba puertas abiertas, entraba en todas. Y ahora quizás lo pienso más. Pero entrar en todas las puertas creo que es la mejor manera de aprender. Quizás ahora yo digo, no, chuta, si me equivoco, como que ya no puedo rectificar porque ya estoy en una edad, se puede decir, mediana edad. Pero en esa época no me importaba simplemente equivocarme. Siempre pensé que ese esfuerzo que podía tener iba a ser recompensado precisamente por Dios. Y vamos a ver otra pregunta. Son 3 preguntas que quisiera que ustedes participen para justamente entrar en lo que es los conceptos, ¿no? De lo que es ser un emprendedor. La otra pregunta, parecida pero no es la misma. ¿Qué es emprender? Y entonces también ahí pusimos 3 opciones, ¿no? Crear un producto, crear una marca en redes sociales, empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo. Vamos a ver si están pendientes de la exposición. Quería decirles que al final, por razones, ustedes tienen más experiencia que yo en el tema de cursos y charlas por internet, por videoconferencia, y es que hemos preferido que ustedes actúen de esta manera y también que nos hagan comentarios en mensajes. Sin embargo, al final vamos a tener el tiempo que sea necesario para preguntas y respuestas y reflexiones de parte de ustedes. Este es un tema, se puede decir, subjetivo, porque lo que es ser un emprendedor es algo subjetivo, o sea, es algo, puede ser que haya 1000 personas aquí y solamente haya 10 emprendedores. Entonces, ¿qué hace que sean diferentes? Entonces, por eso digo, es algo subjetivo. Entonces, la respuesta que más acogida tuvo es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo. Muy bien, me encantó. La segunda, crear un producto, que también es una respuesta muy válida. Y la tercera, que hubo una persona que se decantó por crear una marca en redes sociales. Perfecto. Ahora, una tercera pregunta para que nos ayuden. ¿Qué es el emprendimiento? Que no es lo mismo que emprendedor ni emprender, ¿no? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Es generar ganancias? ¿Es innovar con nuevas ideas para salir adelante? ¿Es administrar una empresa?
Muy bien. Entonces, la que tuvo más respuesta es innovar con nuevas ideas para salir adelante. Administrar una empresa también es una muy buena respuesta. Y generar ganancias, que ciertamente también es una excelente respuesta, quedó de tercera, pero en efecto, pues uno emprende, bueno, puede haber un emprendimiento social, ¿no? En este caso estamos hablando de un emprendimiento que verdaderamente tiene fines de lucro. Entonces, el concepto que tenemos aquí, el emprendimiento es el hecho de emprender. El emprendimiento es innovar con nuevas ideas para salir adelante en un trabajo. O sea que la conclusión es que el emprendedor es el que emprende un emprendimiento. Ahora, no, si tienen alguna duda, por favor, pónganla por escrito y enseguida yo voy respondiendo cualquier duda o reflexión, comentamos cualquier reflexión que ustedes tengan. Ahora, ¿cuáles son las características y virtudes de los buenos emprendedores? Puse primero esta palabra, impavidez. Y si ustedes revisan en el diccionario qué significa, es una persona que no tiene miedo a los riesgos, o que si en un momento de peligro, o si hay un momento de peligro, es una persona que simplemente afronta la situación de una manera más fría. Y creo que es importante que una persona, ahora se usa mucho esta frase de que las personas que son ganadoras y exitosas son las personas que tienen una alta inteligencia emocional. Ojo, inteligencia emocional no es lo mismo que inteligencia intelectual. Inteligencia intelectual es el que suma, resta, sabe de física, sabe de química, sabe de redes, sabe de diferentes profesiones. Esa es una inteligencia, digamos, profesional. Pero la inteligencia emocional va más allá. La inteligencia emocional es la persona que precisamente se puede decir un poco impávida, que maneja sus problemas y enfrenta las diferentes situaciones de la vida de una manera, se puede decir, equilibrada. Las personas, normalmente, todos, tenemos virtudes y defectos. Cuando se usa la palabra equilibrada es un equilibrio entre las virtudes y los defectos que uno tiene. Entonces no es que vamos a ser perfectos, pero sí podemos entrenarnos para tener esta inteligencia emocional. Ahí yo les recomiendo a los que puedan y a los que tengan interés en esto, y les digo que el que maneja bien la inteligencia emocional tiene el 80% del éxito asegurado. Ahora hay cursos, y creo que inclusive por internet, pero también he visto que hay cursos presenciales de el coaching, que básicamente es entrenarse en inteligencia emocional. O sea, en cómo ser líderes, en cómo ser precisamente emprendedores. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos y ventajas de emprender en nuestro medio? Muy buena pregunta. Se me adelanta un poco, pero sí es pertinente, creo que comentarla ahorita a propósito de las características de un emprendedor. Más adelante vamos a ver cómo ser un emprendedor desde otro punto de vista. Ser un emprendedor informal o formal. Ya lo vamos a ver, ¿no? Cuando uno trata de ser un emprendedor formal, resulta que nos encontramos con todas las trabas burocráticas que hay en nuestro país. No se decepcionen, también las hay en otros países. Pero en Ecuador, para responder directamente la pregunta, creo que hay muchísimas oportunidades. Yo creo que el Ecuador es un país
súper ricos, pero creo que la pobreza que tenemos en nuestro país principalmente es una pobreza cultural o también una pobreza de conocimientos. Y no, yo creo que cualquiera puede ser un emprendedor en Ecuador. Creo que las oportunidades están allí. Creo que una persona que nace en Coaque, en Los Cachos, en Bellarrica, en Limones, en Yansasa, en la isla Puná, creo que debería, por una cuestión de que estamos en un país libre, debería tener las mismas oportunidades, o sea, la misma capacidad de ser un emprendedor, pero probablemente no tienen las mismas oportunidades. Y ahí eso es lo que hace la diferencia. Sin embargo, yo creo, como escuché alguna vez decir a un profesor, nadie educa a nadie, uno mismo es el que se educa. Y si ustedes se acuerdan del presidente Kennedy, él hizo la famosa frase que la usan para muchas cosas, que es, no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que puedes hacer por tu país. Entonces, sigo respondiendo la pregunta. Sí, en efecto, en Ecuador hay muchas oportunidades y emprender tiene riesgos. Yo no les voy a decir aquí que porque estamos hablando de esto, emprender es fácil, cuando les estoy diciendo que todo emprendimiento debe ser con tremendo esfuerzo. La persona debe ser muy rigurosa consigo mismo, debe ser, y ahí vamos a la característica, debe ser muy perseverante, persistente, resiliente, que es la palabra esa que está de moda, que significa que a pesar de todo, uno sale adelante, uno debe ser proactivo y uno debe ser automotivado. Creo que viendo esas características, tú dices, wow, si soy todo eso, sí, puedo ser un emprendedor, no va a ser fácil, puede que tenga muchos riesgos, pero estoy seguro que si una persona con esas características se lanza a un emprendimiento, a eso, de hacer un esfuerzo y de sacar adelante un negocio o un producto y de creer en sí mismo, sacando a relucir ideas nuevas, un emprendedor, aquí falta, ¿no? Debería ser también un innovador y cree en sí mismo. Yo creo que van a ser más los beneficios, absolutamente más, que los riesgos que vamos a tener. Riesgos hay en todo. Y ese es cuando yo les hablaba antes de las oportunidades, que más o menos son esas puertas que se abren y que uno tiene que entrar por ahí. Los riesgos siempre van a estar, pero los riesgos están desde que nos levantamos, desde cuando nos levantamos de la cama y de pronto nos vamos a bañar y pisamos el jabón y nos caemos y hay tanta gente que se ha muerto por eso. O sea, no se terminan, recién se levantan y ya les pasa algo. O sea, riesgos hay desde que nos acostamos y corremos el riesgo de dejar de respirar en la noche y simplemente eso nos corta la vida. O riesgos hay cuando todos los días vemos, y en estos últimos años, que ha sido han sido llenos de muchos escollos que pasar. Vamos nomás yo les puedo decir desde el terremoto, desde el 2016, han pasado solamente 6 años. El terremoto fue en mi ciudad natal, que es Bahía de Caracas. Y yo he visto mucha gente que perdió sus casas, gente que perdió su dinero, que se quedó sin nada, y mucha gente que a pesar de eso se volvió a levantar. Ahora vámonos más cerca, hace 2 años, en el 2020, tuvimos una pandemia que nos obligó a estar encerrados. Dijeron cuarentena significa 40 días, pero creo que estuvimos más de 3 meses encerrados y estuvimos después con restricciones para trabajar, con restricciones para estar cerca
usando mascarilla, poniéndonos alcohol, viendo dónde pisamos, y en las compañías había unas alfombras con agüita y cloro para desinfectar los zapatos. Y luego vino que después, por ejemplo, este año, ha habido ya temas internacionales muy graves. O sea, para empezar, la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las noticias, el sector bananero fue directamente afectado por esa guerra, que es un sector súper importante para nuestro país. Luego tuvimos que por la pandemia, ahí ya no sé a dónde me perdí, pero fruto de la pandemia hubo dicen en Estados Unidos, un problema en la cadena de suministros que se dio por la escasez de microchips mundial que hay. Entonces resulta que los que estamos involucrados en el negocio de radios, que las baterías y los radios, los cargadores inteligentes, usan chips. Entonces, ustedes lo han vivido. O sea, hemos tenido una escasez de radios, de baterías, que hemos tratado de manejar de una manera creativa, a veces presionando, a veces Motorola también súper metido en eso, los partners, los papás de ustedes poniéndonos órdenes por adelantado para asegurarse que cuando ya salgan los radios, por lo menos estar de primeros en la fila. O sea, riesgos, peligros, amenazas, o sea, las tenemos todos los días. Entonces, lo que yo voy, si siguiendo, o sea, que la respuesta se me hizo larguísima a la pregunta de los riesgos y beneficios de ser un emprendedor. Yo prefiero ser emprendedor a pesar de todos los riesgos, porque los beneficios van a ser superiores. El mismo hecho de tener la posibilidad de demostrarnos a nosotros mismos, no a nadie más, no a terceras personas, sino a nosotros mismos, de que podemos, de que todo es posible, de que, como dice el título de un libro, de que el cielo es el límite para nosotros, y demostrarnos que se puede. Simplemente tener la satisfacción en las noches de haber hecho lo que queríamos o de haber alcanzado las metas que nos propusimos, yo creo que es el mejor beneficio que puede tener el hecho de ser emprendedor. Más allá de que de la satisfacción económica que conlleva. Y esa es parte también de lo que yo quería decirles cuando yo no soy un maestro, pero a la charla decía Lida que les iba a dar las claves del éxito. Nada de lo que yo les diga es más de lo que ustedes piensen, porque la decisión de cada uno es de cada uno. Si algo de lo que yo estoy diciéndoles les sirve, sería grandioso. Una persona siempre debe estar satisfecha con lo que hace, pero no realizada, porque la realización es al final de la vida. La realización es que siempre se puede hacer más, siempre se puede conseguir más. Y no les estoy diciendo, porque por ejemplo, otra característica que falta aquí es que un emprendedor debe ser ambicioso, pero ambicioso en el sentido positivo de la palabra, ¿no? O sea, no ambicioso ese que es ambicioso, que simplemente tiene los bolsillos cerrados porque no quiere gastar un centavo, o que es tan ambicioso que es capaz de ponerle el pie a alguien para que se caiga, para él ocupar ese puesto. No, me refiero al ambicioso, al que busca alcanzar esas metas, el que se propone algo. Hay otro dicho, y perdone que le diga muchos dichos, pero yo creo que a veces son los que son más ilustrativos, como el que dice, si tú quieres
darle a las estrellas, apuntarle a las estrellas, dispárale a las estrellas. Quizás por lo menos le puedes dar a la luna. Entonces, eso, o sea, no debemos nunca sentirnos realizados. Satisfechos, sí. Y ya les dije la diferencia, ¿no? Estar satisfecho con lo que hacemos cada día significa que una persona tiene que vivir con virtudes. Otra vez volvemos a las enseñanzas de nuestra religión, el cristianismo, cuando dice, vive de acuerdo a las virtudes. Son las mismas enseñanzas que, por ejemplo, a los que estudian filosofía, que enseñan la filosofía estoica, vive de las virtudes. ¿Qué significa eso? Que las personas que viven con virtudes, su premio no es económico. Las personas que viven con virtudes, el premio es la virtud en sí misma. ¿Y cuál es la mayor virtud que una persona debe tener? Para mí, ahí, ahora que abramos el foro, pues lo dejamos para la discusión. Pero para mí, la mejor virtud que debe tener una persona es ser agradecido. Y lo digo a propósito de estar satisfecho. Lo digo a propósito de estar satisfecho, que el estar satisfecho es precisamente estar agradecido. Gracias, Dios mío, por lo que yo pude hacer este día. Gracias, Dios mío, porque me diste estas oportunidades. Gracias, Dios mío, porque encontré estas puertas abiertas. Gracias por darme la oportunidad de nacer en un país libre que me permite ser un emprendedor y asumir riesgos. Entonces, es básicamente eso. O sea, estar satisfecho es ser una persona agradecida. Sigamos con más. Creo que de las cosas más importantes, más de lo que yo les diga, es ver casos de éxitos y resultados positivos. Y otra vez seguimos con la respuesta de la persona que preguntó los beneficios y riesgos de ser un emprendedor. Es con ejemplos de emprendedores y de casos de éxito que hemos tenido aquí en el Ecuador. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta compañía que se llama Sweet and Coffee. Les leo aquí la reseña. Dice, Richard Pitt y Soledad Hammer son marido y mujer, ¿no? Crearon Sweet and Coffee en 1997 y se les ocurrió porque ella, cuando eran novios, le hacía dulces. Entonces, a él le gustaban los dulces que ella hacía y él dijo, chuta, ¿por qué no hacemos un negocio en que vendamos dulce y vendamos café? Entonces, los productos eran tan buenos que la compañía empezó a crecer y ahora tienen más de 100 locales en Guayaquil, Quito, creo que ya han abierto en Manta, Puerto Viejo. Mire que este saldo que dice aquí, 106 locales, a marzo de 2021, pero siguen haciendo locales. Son tan exitosos que bloquearon la entrada al Ecuador de una compañía transnacional que tiene miles de millones de dólares que se llama Starbucks. ¿Ustedes han visto un Starbucks en Ecuador? ¿Ustedes han visto que el que ha entrado aquí es, por ejemplo, Café Valdés? Y que Café Valdés tendrá 5 o 6 locales a lo mucho, pero que no pueden estar en ningún lado porque simplemente la gente prefiere ir a Sweet and Coffee. ¿Qué tienen ellos? El café es el mismo, los dulces son los mismos. O sea, bueno, si hay una diferencia, si yo me voy a comer un pay de limón en Sweet and Coffee, probablemente yo creo que sí es más rico que el de Café Valdés. Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden administrar más de 100 locales? Si una persona que tiene un restaurante que solamente comprando la comida, comprando los ingredientes, vendiendo y todo, ya tiene de por sí un gran problema. ¿Cómo hacen para administrar tantos locales siendo ecuatorianos y en un negocio tan difícil, ¿no? Porque si el día de mañana a mí me sale el tres leches, me sale dañado, pues yo no vuelvo a ir. Entonces tienes que tener un control de calidad enorme en todos esos locales. Obviamente que ellos no pueden estar presentes en todos los locales porque no tienen el don de la ubicuidad, que se llama, que es eso de estar en todos lados al mismo tiempo, sino que tienen a gente entrenada. De hecho,
estaba viendo que tienen una especie de universidad donde le enseñan a sus posibles trabajadores o a los trabajadores que tienen a cómo hacer el café, cómo hacer los dulces, cómo tener servicio al cliente, cómo cada trabajador casi que tiene la capacidad de administrar cada local que tiene. Se logra en base al entrenamiento. Vamos a otro, vamos a uno internacional. Sergey Brin, un ciudadano ruso, se fue a Estados Unidos cuando tenía 6 años. Es el cofundador de Google. Se hizo amigo de Larry Page, que es el otro cofundador, cuando estudiaban en la Universidad de Stanford, en California. Y primero quisieron, o sea, veían que ya había buscadores en esas épocas, pero encontraron un algoritmo para hacer un mejor buscador y que esto resultó en Google. Y ahora Google es una empresa que cuesta, no sé, lo pueden googlear, justamente pueden usar Google para ver cuánto cuesta Google y seguramente cuesta varios miles de millones de dólares. Un ruso que seguramente cuando su mamá decidió llevarlo, no sé de la vida de él, ahí también ya pregunta, no sé si la mamá era divorciada, si se fue sola con él, no sé si tenía más hermanos, pero lo que sí sé es que si salieron de su país era porque estaban buscando una vida mejor. Otro ejemplo, Jan Kuhn, ucraniano, ahora que está de moda Ucrania, cofundador y exgerente de WhatsApp. Él le vendió su compañía a Facebook en el 2014 por 19.300 millones de dólares. Salió de una ciudad de Ucrania, ahora que están de moda todas las ciudades ucranianas por la guerra, Fastip. Fue a California. Su mamá lo llevó cuando tenía 16 años en 1992. ¿Por qué salió de Ucrania? No creo que haya salido porque haya tenido la mejor de las vidas. O sea, definitivamente también buscando una vida mejor. Y ahora es, ¿cómo se dice el que tiene 19.000 millones de dólares? ¿Millonario, multimillonario o megamillonario? ¿Cómo? O sea, ¿se puede y se puede hacerlo aquí en Ecuador? ¿Qué diferencia para un desarrollador de software haber desarrollado WhatsApp en Ecuador o en Estados Unidos? Yo no le veo ninguna. Probablemente un producto, también antes decían en las encuestas que el emprendimiento también es tener un buen producto para ofrecer. Un buen producto, bien manejado, puede crearse en cualquier parte del mundo ahora que estamos en un mundo globalizado y puede venderse una aplicación desarrollada en Ecuador, puede venderse en Nueva Zelanda o en Kuala Lumpur o en Uganda. Entonces ahora con el mundo globalizado tenemos más y más oportunidades para hacer negocios, para los emprendedores. Miren el caso de Elon Musk, sudafricano, el papá y la mamá se divorciaron, ella era canadiense, se lo llevó a Canadá de Sudáfrica, se lo llevó a Canadá cuando tenía 17 años, luego él se fue a estudiar a Nueva York, luego él se fue a otra universidad y luego estuvo en otra universidad y después decidió que la universidad no era lo de él, que él lo que quería era hacer negocios. El primer negocio que hizo, esto no está ahí, pero lo pueden investigar, me parece que fue una aplicación que era de mapas y que entiendo que es el antecedente a lo que es el Google Maps. Él vendió eso como en 300 millones de dólares hace como 20 años y entiendo que es el antecedente a lo que es Google Earth, Google Maps. Entonces, hay muchísimos más ejemplos. Hay muchísima gente, otra vez respondiendo la pregunta de la persona que hizo de los beneficios y riesgos de ser emprendedor en Ecuador. Hay muchísima gente que viene a Ecuador y le va bien, muy bien. Y se dan cuenta que Ecuador es un país de oportunidades, de muchas oportunidades. Estos ejemplos los puse, más allá del de Sudan Coffee, es porque normalmente la gente, los migrantes, los que se van de un lugar a otro, emigrantes o inmigrantes, emigrante es el que se va de aquí a Estados Unidos, inmigrante es el que viene de España a vivir para acá, ¿no?
O sea, el migrante es el que se va e inmigrante es el que llega, el que viene. Los migrantes en general, cuando se van de un lugar a otro, van con esa mentalidad de trabajar y de sacar adelante emprendimientos que se proponen. Cuando una persona está en su propio país, tiene una especie de zona de confort, como quien dice, ya estoy aquí en este ambiente y estoy colocado, estoy adecuado a este ambiente. Y es algo que quisiera llegarles a ustedes con ese mensaje, porque en su mayoría ustedes, sus papás, ya hicieron eso de ponerse el negocio. Y que es la parte más difícil, precisamente por los temas formales, por los temas de tener clientes, de posicionarse. Entonces, si ustedes tienen ahora la oportunidad de estar en los negocios de sus padres, que seguramente sus padres los invitan a participar en sus negocios, creo que tienen la oportunidad, como decían antes, las formas de aprender, ¿no? La una, aprender por su propia cuenta y la otra es con las experiencias de los demás. Y aprender, como decía Sócrates, es muy fácil aprender de sus propias experiencias, pero es más difícil aprender de las experiencias ajenas. O sea que ahorita ustedes tienen la posibilidad de aprender de las experiencias ajenas, que dice Sócrates que es difícil, y sin embargo tienen esa facilidad de hacerlo y complementar, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de que muchos de ustedes seguramente ya están en la universidad o ya se han graduado y pueden hacer esto, que es complementar el negocio de sus padres, ¿no? En una compañía hay muchas necesidades. En un negocio hay muchas necesidades. Primero, el negocio se dedica a algo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a vender radios, a dar servicio, a dar mantenimiento de los radios. Pero implica, primero, tener al ingeniero de comunicación. Ahora que están de moda las redes, al ingeniero de redes. Probablemente al contador, bueno, seguramente al contador, al abogado, al administrador. Hay tantas profesiones que son para los negocios que uno tiene, que simplemente son un complemento del negocio para hacerlo crecer. Incluso si alguien se dedica, qué sé yo, a las redes y se le ocurre un producto que podría tener acogida en el mercado, podría llevar un nuevo producto a la compañía familiar y hacer que ese producto haga crecer a la compañía. Ahora, antes le decía que se puede ser emprendedor digamos, desde otro punto de vista. Formal e informal. Pero desde el punto de vista formal, uno puede ser emprendedor como persona natural o como una persona jurídica. Ya mismo se termina la hora y voy a ir un poco más rápido, pero me voy a detener en algo que creo yo que es lo más importante o para mí es muy importante. Bueno, una persona natural puede ejercer derechos y obligaciones. Muchas veces, ¿cuál es la diferencia? Me regreso un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre ser formal e informal? Cuando nosotros empezamos, es obvio que empezamos de una manera informal. Por ejemplo, hay muchos casos de éxito de las compañías de ustedes. El que empezó el negocio, seguramente su papá, o por qué no, su mamá, de pronto empezó arreglando radios a domicilio, de pronto empezó con una computadora programando los radios, con unas cuantas herramientas desarmándolos y armándolos. Antes era más fácil eso. Antes todo era como más mecánico, ahora todo es como más electrónico. Y entonces empezó primero, como se dice aquí, con el cachuelo, ¿no? Cobraba $15, $20.
Entonces, allí era informal, pero yo creo que uno empieza de una manera informal siempre, porque uno tiene que ver por dónde se mueve o por dónde es el producto o el servicio que quiera vender. Y luego, uno tiene necesariamente que ser formal. Una, porque las compañías ahora prefieren hacer negocios con una persona que le entregue una factura legalmente, o sea, una factura legal, y ahora y les da la apertura a las personas que tienen su negocio en regla, su RUC, como persona natural o como persona jurídica. Entonces, incluso ahora hay compañías grandes que antes de comprarle a alguien, le hacen una auditoría y ven no solamente que haya cumplido los requisitos formales para tener una compañía, sino que también ven cómo están sus procesos internos para recién hacer negocios con esa compañía. Entonces, es muy importante que las personas sean formales, ¿no? O sea, ¿qué significa tener RUC? Y al tener RUC ya puedes tener facturas, y al tener facturas también tienes que pagar los impuestos, que también es otra parte importante. O sea, si uno está en un país donde tiene carreteras, donde tiene servicios, donde está la policía, aunque aquí las carreteras sean malas, aunque aquí la policía no funcione, uno tiene que pagar sus impuestos. Acostúmbrense siempre a pagar los impuestos, porque además se evitan problemas a futuro. El que va de los impuestos siempre duerme mal, porque no sabe en qué momento se los van a cobrar, y cuando se los cobren se los van a cobrar con intereses, multas y todo eso. En todo caso, ya vimos que se puede ser formal como persona natural, a todos les va a llegar el archivo de los requisitos, pero yo me quiero detener en lo que es la compañía anónima. Ahora hay una que se llama compañía SAS, que es una compañía, una sociedad de acciones simplificadas. Esta es una compañía que se puede crear incluso por internet. También tiene ciertos requisitos. Pero ¿por qué yo decía que a mí es lo que yo más quería o lo que yo creo más conveniente? Y aquí voy un poco a la historia de lo que es de cómo salió la idea de las compañías anónimas. Antes, los negocios eran más, digamos, marítimos, ¿no? O sea, la gente tenía sus barcos. A lo largo de la historia ha habido grandes civilizaciones que han sido navegantes, los fenicios, los vikingos, pero ya cada vez la cosa se iba volviendo más compleja. Entonces, ya no era que tú te armabas con un carpintero un barquito y le ponías una velita y ya te ibas, sino que ya implicaba que un barco ya era un barco hecho casi de una manera semi-industrial, que tenía sus aderezos, sus velas, y ya inclusive hasta los barcos a vela se iban complicando porque ya no era una sola vela, sino que tenían como 20 velas. Entonces ya un barco empezó a costar dinero. Y luego tenía una tripulación. Ya al complicarse la cosa, ya la tripulación crecía. Entonces, ¿qué pasa? Que si un barco, en esa época los españoles eran los que tenían el imperio, ¿no? Entonces los irlandeses, los ingleses, los franceses tenían que ir de piratas, que decían ellos hacer negocios, o sea, eran expediciones comerciales, pero en realidad lo que hacían era irse a África, cazaban negros y se los llevaban y se los vendían a los españoles. Y luego, si había un barco español mal parqueado, cogían y se lo robaban. Y eso era, en esa época, hasta fomentado por los reyes de Holanda, de Inglaterra. Entonces, había que armar un barco, entonces había que armar una expedición. Y la expedición, digamos, en Holanda costaba 1 millón de florines. Entonces, el promotor tenía 100.000 florines y le faltaban 900.000 florines. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía unos papelitos, que cada papelito costaba, por decirte, 100 florines. Y hacía que 10.000 personas invirtieran 100 florines cada uno. Así nació la sociedad o la compañía anónima. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que importa la plata que tú pones
Con esa plata compraban el barco, le pagaban a la tripulación. Cuando regresaba el barco, regresaba de haber hecho sus negocios y según el aporte de cada uno de capital, o sea, del dinero que haya puesto, le iban devolviendo su capital y le iban dando la ganancia. ¿Ya? Entonces cada uno tenía acciones de ese barco. O sea, todos eran dueños del barco, por decirlo de alguna manera. El capitán era el que administraba la cosa y el que traía, y entonces cuando la cosa era exitosa, pues bueno, todos ganaban plata. Y ojo, también había riesgo, porque resulta que en esa época el barco salía, se encontraban con una roca, lo partía, o los españoles también se sabían defender, entonces se iban de cañonazo y le hundían el barco. Se perdía todo. Entonces también era riesgo, era un capital de riesgo. Era un negocio, digamos, como se dice ahora, de renta variable. Así nació la compañía anónima. A mí me parece que desde esa época, esos países fueron los que más se desarrollaron, los que tenían compañías anónimas. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando los ferrocarriles, el correo, la luz eléctrica, empezó todo como empresa privada. Y lo que hacían era que entre los privados se suscribían las acciones, se pagaban las acciones por medio de los inversionistas, o sea, los inversionistas pagaban las acciones y con ese capital construían grandes obras. Y obviamente los que pusieron el capital después eran los que se beneficiaban del negocio. Entonces, había la junta de accionistas, había 5.000 accionistas y resulta que usted se sentaba al lado de una persona que ni siquiera conocía, pero resulta que esa persona era su socio. Eso es lo que le falta al Ecuador. En Ecuador hay un régimen legal que permite que haya compañías anónimas, pero en la práctica la mayoría de las compañías son compañías familiares. No son, se crean como requisito, pero no desde el punto de vista de la compañía anónima, sino desde el punto de vista de tener otros beneficios que da la compañía, como tener un patrimonio autónomo, que sea otro RUC, que sea otro dinero. Pero no se crean con el ánimo de tener muchísimos socios o de vender sus acciones en bolsa, que es lo que caracterizaba a esos países y es otro beneficio de las compañías anónimas. Por ejemplo, el holandés, que esperaba que el barco llegara, encontraba un cliente y le decía, oye, yo invertí aquí, pero necesito la plata, te vendo. Y ahí se ponían de acuerdo en un precio. Podría ser menor o mayor de lo que él invertía, pero también era una manera de darle, como quien dice, liberalidad. No sé si ustedes conocen esa palabra, que significa a los papeles negociarlos allí en el mercado. Yo diría, como este tema de los requisitos que están aquí contemplados, yo no sé si ustedes quieren que se los mencione uno a uno, pero yo creo que eso más bien cada uno podría leerlos porque les vamos a pasar la presentación. Y lo que me gustaría ahora es más bien que conversemos, que me digan ustedes qué piensan de ser un emprendedor, qué piensan de las diferentes cosas que he mencionado para seguir intercambiando ideas e ir aprendiendo juntos. Vamos a abrir el micrófono a todos, ¿no? A mí me gustaría, o nos manejamos más con... Si quisiera que todos. Ya, para hacerlo de una manera organizada, porque la cuestión es que si todos hablamos al mismo tiempo, se nos puede desorganizar la cosa. Creo que hay una manera de que alzar la mano, y entonces el que alza la mano, le damos paso para que haga sus comentarios o sus preguntas.
No sé, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar a, por ejemplo, a quién veo por aquí, a Jennifer. Jennifer, que pasamos, a ver, ahí parece que hay una pregunta. Ahí está Jennifer. ¿Cuál es la base de emprender? Por ejemplo, ¿qué es lo que lo motivó a usted a hacer un cambio en su vida y saber que tenía que emprender? Ya, Jennifer, muchas gracias por la pregunta, muy importante y muy interesante. Sí, efectivamente, cuando mencionaba el tema de los migrantes, de cierta manera yo también soy un migrante, porque yo soy de Bahía de Caracas, yo tenía 17 años, no te digo que tenía una vida de escasez, pero de todas maneras, mis padres eran muy trabajadores, no faltaba nada en la casa, pero cuando yo vine a la universidad, mi papá tuvo un problema financiero. No sé si ustedes se acuerdan que hubo la corriente del niño y él tenía pollitas. Las pollitas las criaba y luego las vendía a la gente que tenía gallinas. Esas gallinas ponían huevos. Entonces él tenía como 100.000 pollitas. Bueno, lo cierto es que vino la corriente y se le ahogaron las pollitas. Entonces perdió casi que todo su dinero allí. Y entonces me dijo un día que ya no podía pagarme la universidad. Eh, entonces empecé a ver qué hacía. En esa época yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica de Guayaquil y, y y yo hacía prácticas, me acuerdo, en un juzgado de lo civil. Caminando un día por la calle 9 de octubre, me encontré con un amigo y me dijo que él trabajaba vendiendo en una importadora y que ahí no pagaban sueldo, pero pagaban comisión. Y como yo había recibido esta noticia de mi papá, entonces me fui a trabajar allí por comisión. Y entonces sabía que para ganar dinero no tenía un sueldo fijo. Esa es una de las cosas, entre paréntesis, que lucho tanto cuando la gente me pide el sueldo fijo en en un negocio o en un trabajo en que van a ganar comisión. Yo me enfocaba en la comisión, no me enfocaba en el sueldo fijo, porque yo sabía que si me enfocaba en la comisión, yo podía ganar mucho más y todo era cuestión de que trabajara más, que me moviera más. Así que me fui a trabajar allí y ahí por ejemplo conocí los radios. Mendotel, por ejemplo, yo tengo desde el año 92, yo tenía 20 años cuando constituí Mendotel. Pero también me di cuenta de muchas oportunidades, no solamente en el tema de radio, sino en los negocios financieros. Eh, eh, por ejemplo, había unas oportunidades de que si vendía dólares en cheque, le sacaba más dinero. Quizás son las cosas que ya tendría que puntualizárselas más, ¿no? Pero son las cosas como cuando de pronto me dieron crédito de 50.000 dólares en unas tarjetas de crédito que yo supe aprovecharlo comprando precisamente radios a crédito, porque no tenía el capital tampoco para hacerlo. Pero son esas oportunidades que lo que yo les decía, las puertas cuando se abren. Probablemente me hubiera puesto a pensar, ay, pero si compro y no vendo, no voy a poder pagar la tarjeta o no voy a poder después, si no tengo tiempo para vender o si no me pagan. Yo dije, no, lo hago. Y entonces empecé con la tarjeta de crédito a comprar los radios, a importarlos. Y ahí había un tema que probablemente muchos de ustedes no vivieron, que era también esto del cambio que había, nuestra moneda era sucres y el dólar no era nuestra moneda, pero los negocios se hacían en dólares a la cotización del día del sucre. Entonces, recibíamos el pago en sucres, pero se negociaba como en dólares, ¿no? Porque el sucre se devaluaba prácticamente todos los días. Eso fue una oportunidad, porque luego yo me di cuenta que podía pagar mis deudas en sucres y yo siempre tener dólares. Entonces, si tenía que pagar sucres, lo que hacía era vender dólares, pero cada vez los dólares costaban más y el sucre costaba menos.
Entonces ahí, aparte de tener el negocio de los radios, tenía el negocio también financiero del cambio de dólares a azúcar. Que eso me permitió ahorrar, y claro, Jennifer, te sigo contestando la pregunta, es que tampoco podía yo ser emprendedor, vivir de las oportunidades, vivir con un propósito de esforzarme, porque también tenía que vender los radios, pues, ¿no? A veces se vendía, tenía que visitar a los clientes, hacer las instalaciones, las programaciones y todo lo que seguramente ustedes han vivido en las compañías de sus papás. Pero yo no gastaba. Ese también es parte de la sugerencia. Lo que yo hacía era capitalizar mi negocio. Guardaba, con la esperanza de siempre. Yo siempre había escuchado que el que tiene dinero es el que tiene o capitaliza las oportunidades. Entonces, pues yo me acuerdo que yo me pasé de la universidad con 2 pantalones rotos y 5 camisas, que lavaba yo mismo y que yo mismo planchaba, porque no podía darme el lujo de tener una empleada en la casa, porque vivía solo, pues, porque mi familia estaba en Bahía. Entonces, me acuerdo que llegaba a las 7 de la mañana a la universidad y mis compañeras me decían, ¿cómo haces tú para venir planchadito? Y era que yo a veces tenía el método de que secaba la camisa atrás de la refrigeradora y en la mañana, a las 6 de la mañana, cogía y planchaba mi camisa. Entonces ya podía ir planchado a la universidad. Eso ya te digo, o sea, ahora lo cuento con mucha satisfacción de que, y gracias a Dios, he llegado hasta aquí en base al esfuerzo, en base al... otra cosa que también quizás cuando dice Lidia las claves del éxito, yo creo que una de las claves también es la seriedad. O sea, por cumplir mi palabra a veces me he perjudicado, pero si ya lo dije, tengo que cumplirla. Pero puede ser que ahora sea más precavido en las cosas y todo, ¿no? Pero la seriedad también te permite estar en los negocios continuamente. Una persona que actúa de manera que te engaña, que te estafa, que ya ustedes ya se han de haber dado cuenta en los negocios de sus papás, que a veces llega alguien y les pide un crédito y luego nunca se los paga. Entonces, esa persona, cuando vuelva a ir, ya perdió su crédito, simplemente. Entonces, siempre cuiden su crédito, porque puede ser que incluso sin dinero y con buen crédito, ustedes puedan sacar sus negocios adelante. Parece que hay otra. Hay muchos emprendimientos, unos funcionan, otros no, pero veo que expender bebidas alcohólicas, por ejemplo, deja billetes, aunque haya muchos que hacen lo mismo. Bueno, efectivamente, o sea, yo no sé, yo no conozco a nadie que tenga dinero por vender bebidas alcohólicas, pero pienso que todo negocio puede ser bueno, todo negocio puede ser lucrativo, si se trabaja duro y se siguen todas las características del emprendedor que vimos al principio. Entonces, lo que creo es que más vale ser innovador. Porque como usted mismo, si usted menciona ahí que hay un negocio que deja dinero, en este caso el vender bebidas alcohólicas, porque de pronto hay muchos borrachos en Ecuador, ya hay muchas personas en ese negocio. Cuando hablábamos de que una de las características también de un emprendedor es ser innovador, yo creo que más dinero deja el tener una buena idea, una idea innovadora, un producto innovador que tenga mucha acogida en el mercado. Pero repito, yo creo
que un negocio bien llevado, bien planificado, no tiene por qué ser un mal negocio, tiene que ser un buen negocio. Y de ahí, a propósito, es que siempre, y fíjense que esto yo lo vine más allá de mi misión, que era vivir en base a mi esfuerzo. Cuando empezamos Permonza en el año 99, yo recién aprendí que para llevar un negocio tenía que planificar, tenía que hacer planes de negocios anuales y con visión a 10 años. Y de pronto planes inclusive que sean a más de un año plazo. ¿Por qué? Porque yo creo que el analizar primero en qué situación estás, en qué negocio estás, cómo es tu competencia, cómo es tu producto, cuáles son las fortalezas de tu producto, cuáles son las debilidades, qué amenazas puedes tener del gobierno o de la huelga de los indígenas, qué oportunidades puedes tener porque el día de mañana sale la ley que obliga a los colectivos a usar radios. Al analizar tu negocio implica también por qué camino vas a ir, qué objetivos te impones, qué estrategias vas a utilizar para alcanzar esos objetivos, cómo lo vas a hacer. Entonces, creo que todo negocio debería funcionar bien si hay también una buena planificación, un conocimiento del producto y un conocimiento del negocio en el que estás. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a despedirnos. Lo que quisiera, me gustaría, ojalá, que nos volvamos a encontrar. Espero, en primer lugar, que si algo de lo que he dicho les puede servir, me dejaría muy satisfecho. También creo que todos tienen mi correo electrónico y no sé si mi número de teléfono. En todo caso, si me escriben un correo, yo les puedo dar mi número. A los que no lo tienen, para cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario de la charla del día de hoy. Y yo les agradezco a todos el tiempo que se han dado para compartir conmigo esta casi hora y media que hemos tenido esta conversación. Les agradezco mucho y espero tener una siguiente conversación, quizás de otro tema, que sea también útil para todos. A ver, espérese que hay otra pregunta. Jacqueline, a ver, espérese. A ver, Jennifer pregunta, ¿a qué se debe el fracaso de muchos emprendimientos? Y Jacqueline Robles pregunta, ¿qué se debe analizar para adaptar un giro de negocios? Por ejemplo, como ustedes cuando sumaron cámaras a su catálogo. Perfecto. Ya, a ver, una por una. Yo creo que hay muchos emprendimientos que se pierden. Una, porque tienen un mal producto. Dos, porque tienen un mal manejo financiero. Tres, porque no planifican. Entonces, ahí creo que te respondo, Jennifer, porque un buen producto, un buen manejo financiero y una buena planificación definitivamente llevan al éxito del negocio. También puede haber fracasos por cosas externas, por ejemplo, una guerra, una enfermedad, pero yo creo que más los fracasos se dan porque puede ser que muchas veces tengas también un buen producto. Y yo he visto muchos casos de compañías que les ha ido mal porque tienen en cambio un mal manejo financiero. Por eso les decía antes, cuiden el bolsillo. Si hoy les va bien, no quiere decir que siempre les va bien, les vaya a ir bien. Se van dando situaciones en el camino que van cambiando. El mundo es cambiante de por sí. O sea, puede haber que las mismas oportunidades que fueron hoy oportunidades, mañana ya no lo sean.
puede ser. Entonces siempre uno, por eso es lo importante de planificar todos los años, porque uno puede ir viendo en el camino los cambios que va teniendo el mundo para poder seguir adaptando a ese mundo. En la siguiente pregunta, ¿qué se debe analizar para adaptar un giro de negocio? Sí, hay estrategias para eso, Jacqueline. Yo creo que el tema, en el caso específico de Permonza, el tema de las cámaras, era algo que veíamos que había muchas oportunidades. Ahora, también tengo que decirlo, las cámaras que nosotros distribuimos son de Motorola mismo, o sea, son compañías que Motorola ha comprado. Entonces, lo que hizo Motorola fue crecer su portafolio de productos y por ende nosotros también crecimos en la oferta de productos que podíamos tener o darle a nuestros distribuidores. Pero yo creo además que se tienen que tomar en cuenta otras cosas técnicas. Por ejemplo, si un negocio está maduro, por ejemplo el de los radios, es un negocio que se podría decir que es un negocio maduro, ya tenemos 20 y pico de años en él, creo que ya tú te puedes aventurar, si tú ya manejas el tema de tu inventario, si ya lo tienes pagado, si ya no lo debes, y si tienes una solidez financiera, también puedes llevarte la decisión de que una manera de crecer es también teniendo más portafolios para ofrecerle a tus distribuidores o a tus clientes. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho a las personas que han participado, a todos por estar compartiendo conmigo hoy día. Espero que nos volvamos a ver y espero que sea un tema también que sea muy chévere como este, o sea, que sea un tema que permita hablar de muchas cosas. Y espero sobre todo que todos los que han estado aquí sean unos emprendedores exitosos. Gracias y hasta la próxima.